Mi novia rica me dejó después de conocer a mis padres, diciendo que no eran lo suficientemente buenos. Dicen que el amor verdadero no ve clases sociales, pero ella sí las veía. Muy claramente. Llevé a mi novia, una mujer con dinero, gustos caros y muchos prejuicios, a conocer a mis padres. Gente sencilla, trabajadora, sin lujos. Ella sonrió en la mesa, pero al salir me dijo que ellos no eran lo suficientemente buenos para su círculo. Esa noche terminó conmigo. Lo que no sabía era que detrás de esa casa sencilla había una historia. Y que quien la menospreció, se quedó sin lugar en ella. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. Hace 6 meses, pensaba que tenía todo bajo control. Tenía 28 años, llevaba casi 2 años saliendo con Isabela Romano, y realmente creía que teníamos un futuro juntos. Isabela provenía de una familia adinerada desde hace generaciones, con un fondo fiduciario que podría comprar un pequeño país y conexiones sociales que abrían puertas que ni siquiera sabía que existían. Yo soy Marco Valladetti, hijo de Antonio Benedetti, quien ha estado arreglando autos en Brooklyn durante 30 años, y de María Valladetti, quien ha estado limpiando casas en el Upper East Side de Manhattan durante el mismo tiempo. Pero aquí está la cuestión. Nunca le oculté eso a Isabela. Desde el primer día, fui honesto sobre mi origen. Nos conocimos en una conferencia tecnológica en Silicon Valley. Yo estaba allí presentando mis soluciones de sincronización en la nube a posibles inversores. Isabela estaba con sus amigos del MBA de Stanford, haciendo contactos y cumpliendo con el papel de la sofisticada dama. Cuando se me acercó después de mi presentación, sinceramente quedé deslumbrado. Era hermosa, de cabello largo y oscuro, con todo diseño y una confianza que viene de nunca haber tenido que preocuparse por el dinero. Nuestra primera conversación duró 3 horas. Parecía genuinamente interesada en mi empresa. Hizo preguntas inteligentes sobre nuestra tecnología de infraestructura en la nube, y no parpadeó cuando mencioné que crecí en Brooklyn. Intercambiamos números y para el final de esa semana, éramos inseparables. Durante casi 2 años, todo fue perfecto. Isabela visitaba mi pequeño apartamento en Queens, y yo pasaba los fines de semana en la mansión de su familia en los Hamptons. Nunca se quejó de los viajes en metro o de mi mobiliario de segunda mano. Cuando conoció brevemente a mis padres en una cafetería a los 6 meses de nuestra relación, fue cortés y encantadora. Mi mamá, María, inmediatamente la amó, e incluso mi papá, Antonio, normalmente escéptico, admitió que parecía buena gente, pero siempre hubo esta tensión subyacente que no podía identificar del todo. Los amigos de Isabela eran educados conmigo, pero podía sentir la condescendencia. La manera en que me preguntaban qué hacía para ganarme la vida con ese tono particular, como si esperaran que dijera que todavía estaba buscando mi camino. Cuando les explicaba CloudSync, cómo estábamos revolucionando la gestión de datos para empresas medianas, asentían y cambiaban de tema para hablar de sus últimas vacaciones en Mónaco o la boda de un amigo en la Toscana. Los padres de Isabela, Shepe y Francesca Romano eran otra historia completamente diferente. Los había conocido unas pocas veces en reuniones familiares, y aunque no eran abiertamente hostiles, Jeppe tenía esta manera de mirarme como si fuera una fase temporal por la que su hija estaba pasando. Francesca sonreía educadamente y hacía preguntas superficiales sobre mi negocio de computadoras antes de cambiar de tema para discutir las inversiones del fondo fiduciario de Isabela o su última adquisición para Romano Holdings, el imperio inmobiliario. A pesar de todo esto, estaba planeando proponerle matrimonio. Ya había elegido el anillo, nada demasiado ostentoso, porque conocía el estilo de Isabela, pero algo significativo. Una pieza vintage que encontré en Little Italy que me recordaba el anillo de compromiso de su abuela que me había mostrado en fotos familiares antiguas. Entonces llegó la cena que lo cambió todo. Era un martes de noviembre. Isabela había estado insinuando durante meses que quería conocer a mis padres adecuadamente, no solo el breve encuentro en la cafetería. Quería ver dónde crecí, entender mejor mis raíces. Estaba emocionado. Finalmente pensé, quiere ser parte de mi mundo de verdad. Planeé una cena informal en mi casa de la infancia en Bensonhurst. Nada extravagante, solo la famosa lasaña de mi madre, un buen vino y tiempo de calidad. Le advertí a Isabela que sería diferente de lo que estaba acostumbrada, pero ella insistió en que estaba emocionada. Mis padres se esmeraron al máximo. Mi mamá, María, pasó todo el día cocinando.
Hizo su lasaña desde cero, pan de ajo, antipasto, todo. Mi papá, Antonio, tomó la tarde libre del taller, algo que nunca hace, para ayudar a preparar y asegurarse de que todo estuviera perfecto. Estaban tan emocionados de pasar tiempo real con la mujer con la que su hijo estaba seriamente comprometido. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y darle like al video. Seguimos con el relato. Cuando Isabela llegó, lucía tan impresionante como siempre, pero noté que parecía tensa. Seguía revisando su teléfono y mirando alrededor de nuestra modesta casa de 2 habitaciones como si estuviera tomando inventario. De todas formas, la cena comenzó bien. Mis padres fueron cálidos y acogedores, preguntándole sobre su trabajo, su familia, compartiendo historias sobre mi infancia. Mi papá contó su historia favorita sobre enseñarme a cambiar aceite cuando tenía 12 años. Cómo terminé tan cubierto de grasa que mi mamá me hizo ducharme 2 veces. Mi mamá le mostró álbumes de fotos a Isabela, incluyendo las embarazosas fotos de la escuela secundaria que a todos los padres les encanta compartir. Isabela reía en todos los momentos correctos, elogió la comida y parecía estar disfrutando. Pero pude sentir que algo no estaba bien. Ella seguía evadiendo cuando mis padres le preguntaban sobre los negocios de su familia, dando respuestas vagas sobre inversiones y bienes raíces. Cuando mi mamá mencionó lo orgullosa que estaba de sus clientes de limpieza de casas, cómo algunas familias se habían convertido en una extensión de la familia para ella, la sonrisa de Isabela se volvió forzada. El punto de ruptura llegó cuando mi papá mencionó a un cliente cuyo auto de lujo había estado reparando. «Sabes, Marco», dijo, limpiándose la salsa de la barba. «El Maserati de la señora Peterson tenía el mismo problema que me ayudaste a diagnosticar el mes pasado. Ese título de ingeniería tuyo resulta útil incluso en el taller». Estaba radiante de orgullo, como siempre lo hacía cuando hablaba de cómo mi educación complementaba su experiencia práctica. Pero vi el rostro de Isabela cambiar. Algo frío brilló en sus ojos. La velada terminó cordialmente. Isabela agradeció a mis padres por la cena, elogió la cocina de mi madre y nos despedimos. Pero durante el viaje de regreso a Manhattan, ella estaba inusualmente callada. ¿Todo bien?, le pregunté mientras estábamos en tráfico en la BQE. «Bien», respondió, pero su tono decía lo contrario. No fue hasta que llegamos a su apartamento que finalmente expresó lo que pensaba. Estábamos en su impecable sala de estar, la que tiene la mesa de café de mármol italiano y el Monae original en la pared, cuando se giró hacia mí, con una expresión que nunca le había visto antes. «Marco, necesitamos hablar». Esas 4 palabras. Todo hombre sabe que esas 4 palabras significan que tu mundo está a punto de acabarse. «He estado pensando mucho en nosotros últimamente», continuó, caminando hacia sus ventanas de piso a techo que dan al Central Park, sobre nuestro futuro, sobre si realmente somos compatibles a largo plazo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía hacia dónde iba esto. Se giró hacia mí, y su expresión era más fría de lo que jamás la había visto. Esta noche realmente me abrió los ojos. «Pensé que venías de una buena familia, Marco. Quiero decir, sabía que tus padres no eran ricos, pero asumí que al menos eran profesionales, educados». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Isabela, ¿de qué estás hablando? Mis padres son personas increíbles. Trabajan muy duro para darme oportunidades que ellos nunca tuvieron. Tu padre arregla autos, Marco. Tu madre limpia casas». Lo dijo como si estuviera señalando un defecto fundamental de carácter. «No puedo presentarte a mi círculo social sabiendo eso. ¿Entiendes lo que eso haría a mi reputación? ¿A la reputación de mi familia?». La miré, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Esta era la mujer con la que había estado planeando casarme. La mujer que había estado en mi vida durante 2 años, que había conocido a mis padres antes y nunca había dicho una palabra. «¿Hablas en serio ahora?», logré preguntar. «Totalmente en serio. Vengo de un cierto mundo, Marco. Mis amigos, mi familia, nuestros socios comerciales, tienen expectativas. No puedo aparecer en galas benéficas y reuniones de la junta directiva con alguien cuyo padre tiene grasa bajo las uñas. Mi padre es uno de los hombres más honestos y trabajadores que jamás conocerás. Mi madre ha ayudado a criar a la mitad de los niños en el Upper East Side, mientras sus verdaderos padres estaban demasiado ocupados con sus carreras para notarlo. Son personas increíbles. Estoy segura de que son adorables», dijo Isabela despectivamente. «Pero adorable no cambia el hecho de que son trabajadores manuales. Necesito a alguien que pueda moverse en mi mundo sin tener que disculparse por su trasfondo». Lo peor no fue solo lo que estaba diciendo.
Fue lo calmada que lo decía, como si estuviera hablando del clima o de qué ordenar para el almuerzo. No había emoción, ningún reconocimiento de que estaba destruyendo algo que había importado a ambos. ¿Así que eso es todo?, pregunté. 2 años y los tiras por la borda porque mis padres trabajan para vivir. No estoy tirando nada. Estoy siendo realista sobre qué funciona y qué no. Venimos de mundos diferentes, Marco. Pensé que tal vez podríamos superar esa brecha, pero esta noche quedó claro que no podemos. Me levanté, agarré mi chaqueta y me dirigí hacia la puerta. Estaba demasiado herido y enfadado para continuar la conversación sin decir algo de lo que me arrepentiría. Marco, espera. Me llamó. Me volví esperando que tal vez se diera cuenta de lo terrible que sonaba, que quisiera retractarse. Espero que podamos seguir siendo amigos, dijo en cambio. Salí sin decir otra palabra. Las siguientes semanas fueron brutales. Isabela no solo me dejó, sino que me borró completamente de su vida. Los amigos mutuos dejaron de invitarme a fiestas donde ella pudiera estar presente. Escuché a través de rumores que ya estaba saliendo con alguien nuevo, Alessandro Candy, heredero de una fortuna hotelera, alguien cuya pedigrí cumplía con sus exigentes estándares. Pero esto es lo que Isabela no sabía sobre mí. Había estado construyendo Cloud Sync Solutions durante 3 años antes de conocerla. Lo que comenzó como un proyecto secundario mientras trabajaba como ingeniero de software había crecido en algo significativo. Teníamos 2 empleados, contratos con 43 compañías, y nuestros ingresos aumentaban cada trimestre. Más importante aún, estábamos en conversaciones de adquisición con varios actores importantes de la industria tecnológica. Mantuve los detalles en privado porque no quería crear falsas esperanzas, ni siquiera las mías, hasta que los tratos estuvieran firmados. Isabela sabía que tenía una startup, pero nunca entendió el alcance de lo que estábamos construyendo. 3 semanas después de nuestra ruptura, Tech Dynamic Corporation hizo una oferta para adquirir CloudSync por 87 millones. Tech Dynamic no era cualquier empresa tecnológica. Eran un jugador importante en software empresarial, con oficinas en 12 países e ingresos anuales en los miles de millones. Más relevante para mi situación personal, habían estado adquiriendo agresivamente pequeñas empresas para expandir su división de servicios en la nube. La adquisición significaba que CloudSync se convertiría en el nuevo departamento de infraestructura en la nube de Tech Dynamics, y yo me haría cargo como director regional de servicios en la nube para el noreste. Era el tipo de posición que venía con mucho dinero, mucha responsabilidad y mucho respeto en la industria. Pero lo mejor de todo, una de las subsidiarias de Tech Dynamics era Romano Holdings Real Estate. JP Romano, el padre de Isabela, había vendido su compañía a Tech Dynamics 2 años antes como parte de su expansión en la gestión de bienes raíces comerciales. Se había quedado como director regional de operaciones inmobiliarias, pensando que estaba listo para la vida con su acuerdo dorado. Lo que no anticipó fue el plan de reestructuración de Tech Dynamics. Como parte de la adquisición de CloudSync, estaban consolidando sus operaciones regionales. La división inmobiliaria de JP se integraría en mi departamento de servicios en la nube. Efectivo de inmediato, JP Romano, el hombre que me miraba como si fuera ayuda temporal al lado de su hija, reportaría directamente a mí. La ironía era tan perfecta, sentí como si el universo estuviera corrigiendo alguna injusticia cósmica. Mi primer día como director regional fue un lunes de marzo. Entré en la sede de Manhattan de Tech Dynamics vestido con un traje a medida, llevando un maletín de cuero y sabiendo que todo en mi vida había cambiado de la noche a la mañana. La sala de conferencias ejecutiva estaba llena para mi reunión de introducción. Jefes de departamento, gerentes regionales, líderes de equipo, incluido JP Romano, quien estaba sentado al final de la mesa revisando documentos. Cuando entré, JP levantó la vista casualmente. Luego hizo una doble toma que fue visible desde el otro lado de la sala. Su rostro pasó por unas 5 expresiones diferentes en 2 segundos. Confusión, reconocimiento, incredulidad, y finalmente algo que parecía miedo. Buenos días a todos, comencé, de pie a la cabeza de la mesa. Soy Marco Valladetti, su nuevo director regional de servicios en la nube. Estoy emocionado de trabajar con todos ustedes para integrar nuestras operaciones y llevar la división noreste de Tech Dynamics al siguiente nivel. El rostro de JP se había puesto completamente pálido. Seguía mirando sus documentos, luego de vuelta a mí, como si no pudiera procesar exactamente lo que estaba sucediendo. Recorrí la mesa presentándome a cada jefe de departamento, delineando mi experiencia y visión para nuestras operaciones integradas.
Cuando llegué a Jeppy, extendí mi mano con una sonrisa profesional. Señor Romano, espero trabajar juntos. Creo que nos conocimos brevemente un par de veces. Salía con su hija, Isabela. Su apretón de manos fue débil y apenas podía hacer contacto visual. Sí, por supuesto, Marco. Esto es inesperado. La vida tiene una manera curiosa de funcionar, ¿no? La reunión continuó conmigo delineando la nueva estructura de reportes, cronogramas de proyectos y expectativas de rendimiento. Jeppe se sentó allí como si estuviera presenciando su propia ejecución. Cada vez que mencionaba responsabilidad, resultados o expectativas de liderazgo, lo veía encogerse más en su silla. Después de la reunión, Jeppe se quedó atrás mientras todos los demás salían. Marco, comenzó, su voz incierta. No tenía idea de que usted era... Quiero decir, Isabela nunca mencionó que tu empresa era... ¿Era qué, señor Romano? Exitosa, rentable, valía casi 9 cifras. Él hizo una mueca. Creo que puede haber habido algunos malentendidos. No hubo malentendidos, respondí, recogiendo mis papeles. Tu hija dejó muy clara su posición. No podía presentarme a tu círculo social porque mi padre arregla autos y mi madre limpia casas. Necesitaba a alguien que pudiera moverse en tu mundo sin tener que dar excusas. Jeppe parecía querer meterse debajo de la mesa de conferencias. Marco, tienes que entender, Isabela es joven. A veces dice cosas sin pensar. Me pareció bastante clara en su pensamiento. Pero no te preocupes, señor Romano. Esto es negocios, no personal. Espero el mismo nivel de profesionalismo de ti que espero de todos mis jefes de departamento. Tus relaciones familiares no afectarán tus evaluaciones de desempeño, siempre y cuando cumplas con tus objetivos. Asintió rápidamente, probablemente aliviado de que no planeaba despedirlo en el acto. Ah, y señor Romano, mi padre todavía arregla autos y mi madre todavía limpia casas. La diferencia es que ahora mi padre posee 3 talleres en Brooklyn y Queens, y mi madre dirige su propio servicio de limpieza con 12 empleados. Resulta que cuando tu hijo se convierte en un ejecutivo de tecnología, puedes permitirte expandir los negocios familiares. La boca de Jeppe se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Te veo en la reunión departamental el jueves por la mañana, concluí, y salí de la sala de conferencias. Las noticias viajan rápido en los círculos sociales adinerados. En una semana, todos los que importaban en Manhattan sabían que Marco Valladetti, el tipo al que Isabela Romano había dejado por estar por debajo de sus estándares, ahora era el jefe de su padre y uno de los directores regionales más jóvenes en la historia de Tech Dynamics. El primer mensaje de texto de Isabela llegó 2 días después de que mi ascenso se hiciera público en las revistas de negocios. Marco, escuché sobre tu nuevo puesto. Felicidades. Siempre supe que ibas a tener éxito. Espero que estés bien. Lo eliminé sin responder. El segundo mensaje llegó 3 días después. Sigo pensando en nosotros y me pregunto si cometí un error. Extraño lo que teníamos. Eliminé el tercer mensaje. Una semana después de eso, mi padre mencionó. Ahora trabajan juntos. Dice, estás haciendo un trabajo increíble. Estoy tan orgulloso de ti. Eliminé. Los mensajes seguían llegando. Al principio eran felicitaciones casuales, charlas triviales, menciones de amigos mutuos. Luego se volvieron más personales. Isabela comenzó a recordar nuestra relación, disculpándose por cómo terminaron las cosas, insinuando que había sido apresurada en su decisión. He estado pensando en esa cena en casa de tus padres. La lasaña de tu mamá fue increíble. Debería haberle dicho esa noche. Vi fotos de la boda de Lisa. ¿Recuerdas cuando hablábamos de cómo sería nuestra boda? Te extraño, Marco. Te extraño. No respondí ninguno de ellos. Pero tengo que admitir, había cierta satisfacción en ver crecer su desesperación a medida que pasaban las semanas. Mientras tanto, en el trabajo, Jeppe caminaba de puntillas a mi alrededor. Era excesivamente formal, extremadamente educado y claramente aterrorizado de que fuera a vengarme de él por el comportamiento de su hija. La verdad es que era realmente un gerente competente cuando no era condescendiente, y no tenía intención de sabotear el departamento por razones personales. Pero tampoco me esforcé por hacerlo sentir cómodo. Durante nuestras reuniones semanales 1 a 1, Jeppe intentaba hacer conversación trivial, preguntando sobre mi familia o mencionando a Isabela, de lo que probablemente pensaba que eran maneras sutiles. Mantuve cada conversación estrictamente profesional. ¿Cómo van las proyecciones del segundo trimestre, señor Romano? Bien. Muy bien.
La cartera de Manhattan está superando las expectativas en un 12%. Marco, espero que sepas que Isabela ha estado preguntando por ti. Esa es una excelente noticia sobre Manhattan. ¿Qué hay de los desarrollos en Brooklyn? Eventualmente captó el mensaje. 2 meses en mi nuevo puesto, los mensajes de texto de Isabela se intensificaron. Marco, por favor, solo devuélveme la llamada. Sé que te lastimé, pero quiero arreglar las cosas. Estaba equivocada en todo. Tus padres son personas maravillosas, y fui una idiota al decir lo contrario. Te amo. Nunca dejé de amarte. Por favor, danos otra oportunidad. Mis amigos siguen preguntando por qué ya no estamos juntos. No sé qué decirles porque no tengo una buena respuesta. El último mensaje casi me hizo reír. Sus amigos, los mismos que apenas me toleraban cuando salía con ella, probablemente ahora se preguntaban por qué dejó ir a un ejecutivo de tecnología con un patrimonio neto de 8 cifras. 3 meses después, Isabela apareció en mi oficina. Estaba en medio de una revisión presupuestaria cuando mi asistente me avisó. Señor Valletti, hay una Isabela Romano aquí para verlo. Dice que es personal. Debería haberle dicho a mi asistente que la enviara lejos. En cambio, la curiosidad se apoderó de mí. Hazla pasar. Isabela entró en mi oficina luciendo como si hubiera salido de una revista, como siempre. Vestido de diseñador, cabello perfectamente peinado, bolso caro, pero había algo diferente en su comportamiento. Menos confiado, más inseguro. Marco, dijo, flotando cerca de la puerta como si no estuviera segura de ser bienvenida. Isabela, esto es inesperado. Hice un gesto hacia una de las sillas frente a mi escritorio. Por favor, toma asiento. Se sentó al borde de la silla, aferrándose a su bolso. Sé que has estado recibiendo mis mensajes. He recibido y no has respondido a ninguno de ellos. No lo he hecho. Tomó una respiración temblorosa. Vine aquí a disculparme. ¿En serio? ¿Disculparse? ¿No solo a través de un mensaje de texto? Lo que dije esa noche sobre tus padres, sobre tu origen, fue terrible. Imperdonable. Me recosté en mi silla estudiándola. Fue honesto, dijiste lo que realmente pensabas. No, no fue lo que realmente pensaba. Fue lo que pensé que se suponía que debía pensar. Toda mi vida, he estado rodeada de personas que juzgan a otros basados en dinero, estatus y conexiones. Me dejé llevar por esa mentalidad y perdí al mejor hombre que he conocido. El mejor hombre que has conocido, al que no podías presentar a tu círculo social. Ella hizo una mueca. Sé cómo sonó eso. Sé lo horrible que fue, pero Marco, he aprendido mucho sobre mí misma estos últimos meses, sobre lo que realmente importa. ¿Lo has hecho? ¿O has aprendido que ahora valgo 87 millones? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. El rostro de Isabela se ruborizó. Y por primera vez desde que entró, parecía genuinamente desconcertada. Eso no es lo que esto trata, ¿verdad? Hace 6 meses no podías presentarme a tus amigos porque mi padre tiene grasa bajo las uñas. Ahora soy director regional en una empresa Fortune 500, y de repente has tenido una epifanía sobre lo que realmente importa. Estás siendo injusto, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo estoy? Permíteme hacerte una pregunta, Isabela. Si aún viviera en Queens, aún dirigiera una pequeña startup, aún fuera simplemente el hijo de un mecánico y una limpiadora de casas, ¿estarías aquí ahora mismo? Abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo. Ambos conocíamos la verdad. Así lo creo, dije en voz baja. Marco, por favor. Cometí un error enorme y terrible. Pero las personas pueden cambiar. Yo puedo cambiar. Tal vez puedas. Pero algunas cosas, una vez rotas, no pueden arreglarse. Estuvo en silencio durante un largo momento, mirando hacia abajo sus manos. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Te amo, susurró. Sé que no merezco otra oportunidad, pero te amo. Por un segundo, al verla allí vulnerable y arrepentida, casi sentí pena por ella. Casi recordé por qué me enamoré de ella en primer lugar. Luego pensé en mis padres, en el orgullo de mi padre cuando hablaba de enseñarme a cambiar aceite, en la alegría de mi madre cuando le mostró a Isabela esos álbumes de fotos, en lo emocionados que estaban de recibirla en nuestra familia, solo para descubrir que pensaba que estaban por debajo de sus estándares. Sé que crees que sí, finalmente dije. Pero no me amas, Isabela.
Amas la idea de mí ahora que soy lo suficientemente exitoso para cumplir con tus estándares. Amas el estatus, el dinero, el hecho de que tus amigos estarían impresionados en lugar de críticos. Eso no es cierto. Si no es cierto, entonces, ¿por qué no luchaste por nosotros hace 6 meses? ¿Por qué no les dijiste a tus amigos que se fueran al infierno si tenían un problema con mis padres? ¿Por qué no estuviste a mi lado cuando realmente habría importado? No tenía una respuesta para eso. Creo que deberías irte, dije, no sin amabilidad. Isabela, por favor deja de enviarme mensajes. Ambos necesitamos seguir adelante. Se levantó lentamente. Su compostura finalmente se rompió. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de todo lo que tuvimos juntos? Lo que tuvimos fue real, al menos para mí. Pero no fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad sobre quién eres realmente. Y eso no es algo que cambie solo porque mi cuenta bancaria lo haya hecho. Después de que se fue, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando hacia el horizonte de Manhattan. Me sentí triste, pero también extrañamente aliviado. Cierre, supongo. Los mensajes se detuvieron después de ese día. Isabela finalmente entendió que no había vuelta atrás. 6 meses después, escuché a través de amigos mutuos que estaba comprometida con Alessandro Key, el heredero hotelero con quien había empezado a salir después de nuestra ruptura. Tuvieron una boda lujosa en los Hamptons, que fue destacada en 3 revistas de sociedad diferentes. Mirando las fotos, Isabela se veía hermosa y feliz, rodeada exactamente por el tipo de personas que siempre quiso impresionar. Espero que sea genuinamente feliz. A pesar de todo, no le deseaba mal. En cuanto a mí, seguí construyendo la integración de CloudSync con Tech Dynamic, seguí trabajando con Jeppe, quien gradualmente se volvió menos aterrorizado de mí y más respetuoso, y seguí cuidando de mis padres. Los 3 talleres de autos de mi padre prosperaban, y el servicio de limpieza de mi madre se había expandido para incluir edificios de oficinas y propiedades comerciales. Todos los domingos, aún iba a la cena familiar en Bensonhurst. La misma casa, la misma mesa, las mismas historias sobre los clientes de mi padre y los clientes de mi madre. La única diferencia era que ahora mis padres no se preocupaban por mi futuro. Sabían que su hijo iba a estar bien. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Iba a estar bien. Mejor que bien, en realidad. Porque había aprendido algo importante de toda la experiencia con Isabela. Las personas que te aman por quien eres cuando no tienes nada son las que vale la pena conservar. Todos los demás solo están de paso. Mi padre todavía tiene grasa bajo las uñas. Mi madre todavía se enorgullece de hacer que los hogares de otras personas sean hermosos. Y sigo sintiéndome orgulloso de ser su hijo, ya sea que valga 8 cifras o $8. Algunas cosas el dinero no puede comprar, y algunos estándares el dinero no puede cambiar. Isabela aprendió esa lección demasiado tarde, pero al menos la aprendió. Edición. Muchas personas preguntan qué pasó con Jeppe en el trabajo. En realidad, le va bien. Una vez que superó su pánico inicial, resultó ser un colega sólido. Ahora tenemos una buena relación profesional y nunca ha vuelto a mencionar a Isabela. Creo que aprendió su lección sobre juzgar a las personas por sus antecedentes. Edición 2. Para aquellos que preguntan si alguna vez me arrepentí de no darle a Isabela otra oportunidad, honestamente, no. Lo que dijo esa noche no fue algo que soltó en un ataque de ira. Fue una posición cuidadosamente considerada basada en cómo realmente veía el mundo. El éxito no me hizo una persona diferente. Solo reveló quién era ella realmente. Edición 3. Mis padres no conocen todos los detalles de lo que Isabela dijo esa noche. Solo saben que rompimos porque no éramos compatibles. No veo ninguna razón para lastimarlos con los detalles específicos. Son demasiado buenos de corazón para entender ese tipo de crueldad.